Hola, grandiosas. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy nuestra invitada es una sevillana, es una gran amiga mía desde más o menos 15 años. No, mucho más pequeña, desde que tenemos 12 y 13 años. Así, vale. Joder, cómo pasa el tiempo. Vale, y entonces, bueno, introduce tú un poco y luego ya cuento yo lo que iba a contar de ti. Bueno, muy bien. Pues nada, yo soy Isabel, soy sevillana, periodista, hace 5 años que vivo aquí en Madrid, aunque conozco a Candela desde que somos mucho más pequeñas, que nos conocimos en un campamento de inglés en Marbella. Sí, total. Buen sitio para aprender inglés. Buen sitio para aprender inglés, recomendado por todos los especialistas. Exacto. Y bueno, hace 5 años que me vine aquí porque estudié periodismo y comunicación audiovisual en Sevilla. Me vine aquí a hacer el máster del país, que es un máster de periodismo que tiene mucha reputación y que a mí me encantaba porque al final el periodismo, por mucho que se estudie, en realidad es un oficio. Entonces normalmente los periodistas luego hacemos cualquier máster para aprender el oficio o empiezas desde muy pequeñito haciendo prácticas en periódicos o en medios locales y así se aprende la profesión. Entonces, bueno, yo me quería venir a Madrid porque, pues, por desgracia, los medios están cada día más centralizados, así que si quería hacer la carrera que me gusta y que estoy haciendo, de hecho, que tengo la suerte de poder estar haciendo, pues tenía que venirme aquí. Y aquí estoy. Y como buena sevillana, te molesta haberte tenido que venir, ¿no? A veces sí, a veces no. Tengo que decir que a mí me encanta vivir en Madrid, que me lo paso muy bien y que disfruto muchísimo de la vida aquí, pero Madrid tiene, bueno, pues te da y te quita mucho. Sí. Y Sí. luego que la tierra es la tierra y pues, estar lejos de la familia y ese tipo de cosas te duele y que también te gustaría hacer las cosas que haces y lo importante que a veces son, pues te gustaría hacerlo en tu tierra y para tu gente y no para toda España. Yo tengo esa aspiración y a mí me encantaría también hacer esto en Andalucía. Me gusta mucho la información. Llama a Juan y medio a ver qué tal. Sí, bueno, no sé. Bueno, le confunden con su padre, porque su padre es igual. Barba blanca, pelito, ya es El igual. bigote, el Más bigote. bajito, pero es La igual. clave es el bigote, la clave es el bigote. Sí. Bueno, hablando de tu padre, creo que también pesa mucho que tú seas periodista, porque tus padres los dos son periodistas, ¿no? O sea, creo que te ha influido mucho. Muchísimo, muchísimo. Al final O sea, creo es que... vocacional, pero es una vocación que tú has mamado, alimentado y heredado. Sí, de hecho esto lo hablo con muchos compañeros, que hay gente que tiene la vocación y punto, y le sale de dentro, y yo es verdad que obviamente tengo muchísima vocación, pero me viene por haber crecido en una casa en la que solo escuchaba hablar de esto, que yo tenía 12 años y las conversaciones en mi casa ya tenían que ver con la comunicación, con el periodismo, con la política, con cómo funcionaba el mundo. Mi madre me recogía del colegio para llevarme a comer porque ella descansaba, salía del periódico o de una rueda de prensa a las 2 de la tarde, tenía que volver a las 4 y yo comía viendo los telediarios. Los niños normales comían viendo los Simpsons. No, o sea, que tú eras como la pereza pringada que te decían, ¡ah, ha salido la nueva Bravo! Y dice, mañana hay elecciones. Exactamente, en Francia. Esa era yo también. Es verdad que mis padres, fruto de que eran así de intensos, me llevaron a un colegio muy metido en este tipo de cosas, que además que nos hacían, el teatro era obligatorio, entonces era como una cosa súper intensa en la que se hacían debates, era un colegio asambleario. Qué guay. Ya me acuerdo de eso, era muy fuerte, que tú haciendo asambleas con 12 años, era muy fuerte. Y esto me pasó cuando llegué a la universidad, que claro, yo estaba acostumbrada a en clase intervenir todo el rato y hablar, yo hablo muchísimo, y mis compañeros de clase, vamos, mis amigas, se ponían nerviosas porque yo hablaba con los profesores, yo levantaba la mano, decía lo que me daba la gana, porque encima en una facultad de periodismo los profesores van allí a sentar cátedra y a decir lo que les parece, y a mí me parecía indignante. Entonces, mis amigas se ponían súper nerviosas, me agarraban las piernas y me decían, por favor, no digas nada. Y yo, ¿pero por qué no? Porque claro, me habían enseñado que había que hablar todo el tiempo y participar todo el tiempo. Entonces, ¿tienes hermanos, Isa? sí, tengo 3 hermanos, pero solo por parte de padre, son los hijos de mi padre, que son mis hermanos, pero son mucho más mayores que yo. De hecho, el mayor me lleva 20 años. ¿Y son periodistas también alguno? Ninguno. No. También es verdad que la expareja de mi padre no era periodista. Entonces, claro, que no solo es una influencia, son dos. El nido en el que he crecido yo no es el mismo en el que crecieron mis hermanos. Entonces eso marca mucho la diferencia. Mi hermana sí que es verdad que es una persona muy humanista porque estudió traducción e interpretación, es profesora, bueno, hace muchísimas interpretaciones y muchísimas traducciones, y sí que siento que hay un poco más conexión literaria, intelectual en ese sentido, que nos parece muy. Sí, porque además vivió muchos años en Nueva York, ¿no? Sí. Estuvo en Colombia. Sí. Sí, vamos, que ella también se dedica a comunicar de alguna manera. Sí, sí, y le gusta mucho este mundo. Entonces ahí sí hay un poco más de conexión. Pero ninguno de mis hermanos.
Vale, y hablando de antes que comentabas tú que cuando tenías comidas, cuando estabas con tus padres, tú todo el rato hablabais de política. De ¿Cuánto, política no, No sé, de bueno, de del mundo. política, Sí. ¿cuánto Sí, de crees, o todo. sea, de actualidad. de actualidad, sí? Eh, ¿Crees que es muy importante que todo el mundo, sin excepción, sepamos de política? ¿O solo a gente como tú que les interesa y se dedica a ello y vive de ello? No, yo creo que es importante. ¿Qué es saber de política? Quiero decir, Bueno, Sí, el pues a año que ver, nació mira, Franco no. evidentemente hay grados, pero por ejemplo, el 99% de la gente de nuestra edad no sabe quién es el ministro de Economía de nuestro país. efectivamente. A Entonces, eso me refiero. yo creo que sí que es imprescindible que todos nos interesemos por nuestra historia, al menos por nuestro pasado reciente, Ujú. y que es imprescindible que la gente sepa cómo funciona el mundo. Muchas veces cuando hablamos de política parece que estemos hablando de un caso de corrupción, de las personalidades de nuestros políticos, de sus actitudes, pero en realidad la vida es 100% política, porque todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, todo tiene que ver con que el mundo funciona de una manera y se estructura de una manera y es a través de la Hombre, si el política. pan sube, cualquier cosa sube, es una Efectivamente. repercusión que ha tenido decisiones políticas anteriormente, por eso ha subido o ha Claro. bajado ciertas La cosas. economía es política, la religión es Es política. política, todo está relacionado. Nuestra La salud educación es es La salud política. es Nuestra política. salud es política. Eso es Al Bueno, la verdad. final, educación, por supuesto. al final igual más que política es actualidad, ¿no? Y tu actualidad. Efectivamente, y muchas veces estamos como muy preocupados, y yo creo que cada día más muy preocupados por nuestro lugar en el mundo y por nuestro estado de salud mental, física, súper preocupados por nosotros, y es como, bueno, nosotros estamos ubicados en un lugar y en un momento, y es este, y hay que conocerlo. Y yo tengo la sensación de que muchas veces nos encanta opinar y nos encanta preocuparnos de este momento nuestro, y nos preocupamos muy poco por lo que nos rodea y por lo que, de hecho, nos lleva a estar donde estamos. Entonces, sí que creo que es imprescindible y que probablemente sea una de las grandes carencias que tenga nuestra generación y este momento en el que vivimos, 2025. Creo que una de nuestras grandes carencias es que muy poca gente hace el esfuerzo de informarse. Sobre todo porque estamos todo el día bombardeados. Entonces, tú consideras que no tienes que hacer ese esfuerzo y además luego hay una desconfianza en los medios de comunicación, que Sí, luego lo podemos bestial, hablar, sí. pero es verdad que la gente encima no confía. Y además estás completamente bombardeado. Abres los buscadores y tienes noticias en nuestras redes sociales, que nosotros estamos todo el día ahí, todos son mensajes. Entonces tú consideras que en realidad la información te llega y que con la que te llega es más que suficiente y Sí, que que no no tienes la que preocuparte. contrastas, que no la contrastas. Sí, que no quieres saber ni de dónde viene. No, además la gente ahora es como ve un vídeo y está viendo 3 vídeos a la vez con la tele encendida. Entonces yo creo que cuando se cree que está actualizado es porque se ha leído un titular y no tiene la capacidad de verdad, o sea, no tiene la capacidad de leerse más de una línea de nada. Es como, ya me he informado, ya lo Bueno, sé. hay mogollón de vídeos en TikTok que tú coges el móvil y la mitad de O para sea, arriba yo, es un vídeo y la mitad de para para estar abajo más es otro, estimulado, para para estar estar más más estimulado. Y luego, de hecho pasa mucho, y que nunca te preguntas de dónde viene lo que estás viendo. Es decir, no sabes lo que estás consumiendo. Y a mí me parece curioso porque ahora que consumimos muchísimas plataformas para ver películas, para escuchar música, tú te preocupas de quién es la película, en qué plataforma está. No, a mí hay un ejemplo muy reciente con el que además todos estamos muy sensibilizados, que fue la Dana, que muchísimos amigos me dijeron, es que no confiamos en los medios de comunicación, yo me creo más lo que me dice las redes sociales o cualquier persona que esté allí en el barro un día haciendo un vídeo sacando basura, y es como, bueno, esta persona que está allí con sus botas echando un cable, ¿qué sabe? ¿Qué sabe más allá de que está en una calle de Paiporta con un Pues rastrillo? igual sabe lo que a la gente le interesa, que es que no están llegando No. medios policiales, no se les está O dando de bueno, pero comer, eso no es una visión general. Es decir, esa persona que está en esa calle sabe que a esa calle no ha no ha llegado. llegado la ayuda y que hay 3 familias que tienen X problemas. No sabe nada más. No sabe nada de gestión ciudadana, no sabe nada de gestión administrativa, no sabe cómo están el resto de pueblos, no sabe nada, no sabe cómo están los caudales, no es Nada, meteorólogo, no sabe nada. ya, Y tendemos a pensar que esa perspectiva es la que nos vale es la y con correcta. la que tenemos que conformarnos. Ya, ya, Y ahí hay muchos errores. claro. No, y además al ser la más catastrofista es a la que más te acoges porque la gente es como morbosa en ese sentido. Por supuesto. Y luego también como que como estamos obsesionados con la inmediatez y con la sobreestimulación, damos cero tiempo a poder coger
cierta perspectiva, queremos saberlo todo, que la solución esté ya, Sí. y es como, bueno, es que hay muchas cosas que muchos meses después se siguen sabiendo, ¿no? Bueno, y también creo que tiene, o sea, evidentemente tiene que ver con la inmediatez, pero ahora que tú dices que los jóvenes se alimentan y se informan más por redes sociales, también creo que un tema muy importante es que no está penalizado. Me invento, pues volviendo al ejemplo que has puesto tú, no había nadie en Paiporta y te inventas que, yo qué sé, que nadie ha ido, que el alcalde de no sé qué no está y no sé cuántos, y bueno, lo dices y punto y no te pasa nada. Y no te pasa nada, y es verdad que ahora todo el mundo tiene No tiene repercusión legal para ti, por eso No. la gente... Y luego que tienes los mismos medios, o sea, nosotros, entiéndase con medios, ¿no? Pero que tú tienes a tu alcance las mismas herramientas que tengo yo, que trabajo en un medio de comunicación, Primero, eso sí. para difundir información. Es decir, antes los medios de comunicación estaban muy estructurados y no todo el mundo tenía a su alcance un micrófono desde el que transmitir. Claro, Ahora todo el mundo tiene esa herramienta. Bueno, aquí estamos sentadas, ¿no? no, Que totalmente. esto no tiene nada que ver con la información, pero si quisieras hacer información en vez de una charla con Entretenimiento, sí, total. amigas, podríais hacerlo y podríais conectar con alguien que de repente decide que confía en estas dos hermanas Totalmente. y a tomar por saco. Y nadie se va a preguntar qué sois vosotras y qué hay detrás de vuestras intenciones y por qué estáis lanzando ningún tipo de mensaje. A mí eso me parece muy preocupante porque creo que ahí hay como muy poco espíritu crítico para todos los críticos y todos los crispados que estamos. Total. Hay muy poquísimo espíritu crítico con qué hacemos con todo lo que recibimos, ¿no? Y yo creo que hay que desintoxicarse mucho de todos los mensajes que nos mandan y hay que, con tranquilidad, leer o ver la tele, lo que más te guste, o escuchar la radio, y ya está. Hay que tomarse las cosas con... Y teniendo, teniendo facilidad a acceder a tanta información, ¿por qué ahora, sobre todo la gente joven, las nuevas generaciones, están mucho más radicalizadas que hace 40 años o hace 30? Porque igual antes era más radical porque solo se tenía, bueno, era una forma de hacer política que era el bipartidismo, ¿no? Y luego se tenían dos informaciones de alguna manera, ¿no? Tú te comprabas un periódico u otro, entonces yo creo, ¿no? Que podía ser, vale, pues soy aquí o aquí, pero hoy en día que tienes el acceso a todo tipo de información de diferentes medios, considero, igual también es un punto de vista mío, porque igual el alrededor el que yo me muevo está mucho más cansado y está mucho más radicalizado, que no es general, sino que es donde yo me muevo. Pero tengo la sensación de que ahora todo el mundo es como súper radicalizado en cuanto a temas, en cuanto a partidos y en cuanto a la política en general. A ver, yo creo que ahí juegan muchísimos factores. Hay uno que es sociológico, que también tiene que ver con nuevas políticas, con el auge de la ultraderecha, con Sí, muchísimas claro, porque cuestiones antes solo existía el PP y el PSOE, que se ¿no? nos escapan, ¿no? Sí. Y sobre todo con la crispación y la radicalización, creo que hay una cosa que se nos escapa a esto, que está ahí. Pero yo creo que no tenemos cultura mediática, que dices tú, con tantas cosas que tenemos a nuestro alcance, ¿por qué estamos así, ¿no? ¿Y por qué consumimos así? Porque creo que no tenemos cultura mediática, porque ya no hay tanto respeto por los medios de comunicación. En la época de la transición, de nuestros padres, del baby boom, se le valoraba muchísimo la información, se respetaba muchísimo. O sea, hay muy poca gente que ahora respeta a los periodistas. Normalmente cuando tú dices en unas cervezas que soy periodista y te miran como, ¿y quién te dice lo que tienes que decir? Es la primera. Sí. Eso pasa, no te digo a ti, en general, suele pasar, los medios están ahora un poquito más sesgados. Yo creo que no, pero hay que entender las estructuras de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen todos líneas editoriales. Eso quiere decir que más o menos tienen una inclinación o unas ideas de lo que debe ser la sociedad que de alguna manera u otra van a arropar en el contenido y en la manera de enfocar las noticias, ¿no? Y bueno, como todos los medios de comunicación, ninguno hace información pura y dura, crea equipos de opinión, en la televisión hay programas de entretenimiento y programas informativos. Entonces, esas líneas editoriales existen, han existido toda la vida. Todos los medios de comunicación para mí tienen lo que cabezas de cartel, es decir, firmas en los periódicos, firmas especialmente famosas, en los programas de radio, los presentadores y en los programas de televisión igual. Esas personas están escogidas con una intencionalidad, siempre. Y esto ocurre ahora y ha ocurrido Siempre. toda la vida. Esas personas sí están ahí un poco por lo que piensan o por cómo dirigen más o menos la información. Y luego están todos los periodistas, porque además muchas de estas personas en realidad son presentadores, pero no están en su día a día trabajando la información, sino que están dándole forma
y poniéndola delante de un micrófono o de una televisión. Y luego están todos los periodistas nadie nos dice lo que tenemos que hacer. Y de hecho yo tengo muchos amigos periodistas que son más progresistas y trabajan en medios más conservadores, y gente más conservadora que trabaja en medios progresistas y hace su trabajo como se tiene que hacer, que es contar lo que está pasando. Luego es verdad que si tú escucharas un programa de radio cualquiera, tú escuchas primero al líder de ese programa, al presentador, que tiene una intención, que hace sus editoriales a las 8 de la mañana, que hace sus cosas, y luego van entrando las crónicas de los compañeros. Y si tú prestas mucha atención, ves cómo se va destensando y hay una descripción de la realidad, aunque antes, pues si el día anterior ha habido una sesión de control al gobierno súper crispada y un enfrentamiento, haya un líder de opinión que primero haya dicho cuál es su análisis, ¿no?, de lo que ha pasado. Y luego estamos los periodistas normales, que hacemos nuestro trabajo. Y ahí, yo es mi experiencia personal, yo nunca he sentido que alguien nos diga lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir. Sí que es verdad que cuando tú estás dentro de la rueda, hay una manera de tratar la información. Sí que hablamos muchas veces en plan, ¿esto cómo lo vamos a abordar? Pasan cosas delicadas. Salen casos de corrupción, pero que todavía no se sabe de dónde 100%, viene. ¿no? Sí, claro. O sea, ¿Dónde está el informe? claro. Sale una alerta además sale una alerta de otros medios de comunicación, ¿no?, que muchas veces hay un medio que tiene una exclusiva y ya marca la agenda de todo el día. Y tú dices, no tenemos el informe de la UCO, que esto es ahora que ahora hay muchos informes de la Guardia Civil, no tenemos el informe de la UCO. ¿Cómo lo abordamos? Hasta que sepamos, tardamos muchas veces en contar las cosas porque todavía no las tenemos. Es que nuestra manera de contar las cosas es tener esa información y poder contratarla y poderle preguntar a las personas afectadas. Eso lleva un tiempo, lo que pasa es que ahora todo es tan inmediato que si no lo tienes, no lo puedes. El primero, no tal. eres el primero en lanzar la alerta, llegas tarde. Claro. Vale, pero pero las cosas hay que hacerlas con yo tengo una pregunta, claro. Yo, para ver qué ha pasado en la sesión de control o cualquier cosa de actualidad, voy a un periódico. ¿Vosotros cómo coño recabáis la información? Porque estamos allí. Pero tenéis también reporteros, ¿no? Sí, nosotros tenemos, yo que trabajo en la radio, pues en el Congreso Sí. hay una zona, está llena de cabinas de radio, de todas las radios. Vale, pero por ejemplo, ¿cómo se dice? Los mensajes de Ábalos, ¿vale? ¿Cómo llega eso a la radio, por ejemplo? Pues eso hay personas que hacen tribunales y que trabajan en esto, y cronistas políticos, depende. Pues, normalmente las secciones trabajan entre ellas, pues hay, están quien cubre a los partidos, que están constantemente con fuentes, tú trabajas tu fuente y estás constantemente en contacto con determinadas personas Del cada partido. grupo parlamentario, de cada partido, que suelen darte información o no, o decirte que no van a decir nada, y entonces tú dices en la radio, y Periquito no quiere pronunciarse al respecto, y ya está. Y luego, tribunales, toda la gente que hace información de tribunales, porque eso normalmente son filtraciones. Claro. Pues, a lo mejor El Mundo, que sacó los mensajes de WhatsApp entre Ábalos y Sánchez, tienen un compañero que tiene un contacto en la Fiscalía o en la Guardia Civil que les pasa determinada información. Y a partir de ahí Y eso pasa mucho, ¿no? Últimamente, ¿no? Que se filtren cosas. Sí. Siempre, yo creo, ¿no? Yo tengo que decir que creo que ha pasado toda la vida y que ahora, el otro día lo comentábamos. Claro, por eso. Cañas, ahora han entrado en una batalla la derecha, bueno, el Partido Socialista y el Partido Popular, porque ha habido filtraciones que afectan a unos y a otros. Ha habido el Partido Popular, bueno, y sobre todo aquí en el caso de Madrid, de Ayuso y su pareja, se quiso judicializar una filtración. Entonces, claro, ahora el partido de la oposición, que también ha tenido otros escándalos, quiere judicializar la filtración. Es decir, si vamos a demandar porque se filtra un documento, se demandan todos. Entonces ahora estamos todo el día hablando de eso. Sí, pero que hasta ahora no se había hecho eso. Pero ha pasado toda la vida y las filtraciones se han dado siempre por hecho. Y de repente se han sí, pero no se llevaban a juicio. Vale, y por ejemplo, hablando de los WhatsApps, ¿no? Si están escritos, ¿cómo podéis asegurar 100% que son de verdad? Porque los han visto, supongo. Yo no he tratado de... Claro, No, pero ya, tú ahora pero puedes digo en editar un general, WhatsApp. Sí, pero estos WhatsApps no es que coge Ábalos y le manda sus WhatsApps, sino con un requerimiento Sí, que de te la Fiscalía, de que información, se se analizaron los ordenadores, etcétera. O sea, que eso es un contenido que tiene la policía, o sea, la Guardia Civil en sus manos y que tiene la Fiscalía. Ya. Y de ahí
va hacia ti. No es que yo coja y te diga, Enséñamelos. Carla, toma mis WhatsApp. No, No lo es quiero eso. fastidiar No y viene de haces ahí. capturas Ya, de ya. pantalla No y se las viene de ahí. mandas al Ah, es que periódico. Candy y yo somos muy fans de la prensa rosa, entonces claro, yo me lo imagino así, ¿no? Como cuando Como alguien cuando va al ponen en la Sálvame, tele. enseña- Ya lo que tengo en mi poder, así que Claro, y que eso puede ser que yo te haya puesto a ti Isa al nombre de mi amante, No, no, ¿sabes lo que te digo? no pasa así y por eso os digo también que claro que la rutina informativa es diferente. A ti te llega X información y luego llamas a algo y le preguntas si él ha autorizado o si está de acuerdo con que estos mensajes salgan. En fin, que todas estas cosas se preguntan, se contrastan y cuando Sí, salen claro. este tipo de informaciones en medios que son de referencia, hay un trabajo detrás. claro, pero hablando, esto es lo que te quería preguntar antes y es que hay mucha diferencia entre lo que tú sabes cuando vas a investigar, por ejemplo, todo lo que ha pasado con Ábalos, a lo que a mí me llega leyendo los periódicos, porque tú y yo, que el 99% de las conversaciones que tenemos es acabar a hostia limpia hablando de política, muchas veces, evidentemente, tú tienes más información porque te informas más y te dedicas a eso, pero muchas veces también me da la impresión que tú tienes una información que igual yo no soy capaz de tener. A ver, esto, lo de Ábalos es un ejemplo, ¿eh? No se No, refiere a sí, esto en sí. especial. No. Que Gabor no se vaya a poner nerviosa y aquí Sí, nos no. vaya a desvelar los No. secretos más secretos. No, yo creo que lo que tú sientes es que yo tengo al final yo estoy todo el día pensando en esto y todo el día trabajando en esto. Entonces tú eres una consumidora de información, una lectora, una oyente, pero nosotros estamos todo el día viendo cómo funciona esto, detrás de bambalinas y delante, ¿no? Entonces yo no tengo más, al final la información que se acaba publicando es la que es y es la mejor manera que encontramos de contar las cosas. Es verdad que, claro, yo sé cómo se hace detrás, el tiempo que a lo mejor se lleva sabiendo esto y se ha estado trabajando en esta información. A lo mejor lo que un día se publica para ti es nuevo y en el medio de comunicación sabemos que llevan un par de semanas viendo Cociéndose. cómo sacar esto, ¿no? Por ejemplo. Pero yo creo que es más el hecho de que tú sabes que yo estoy muy involucrada en este mundo porque es el mío. Sí, porque ganas, vives de eso. Porque vivo de esto y tú me ves así, que el hecho de que al final la información que tengo yo y la que tienes tú sea muy diferente. Pero hay Que muchas igual cosas. tú sabes matices que, bueno, no sé en tu sección, ¿no? Pero que igual no hace falta, o sea, que ya explicándolo a grosso modo implica ese matiz, ¿no? Sí, un poco eso. Es verdad que no se cuentan todos los detalles. Esto es como cuando te llega un teletipo, que es como unas noticias que hacen las agencias con todo lo que hay. Y tú de todo lo que hay, Coges lo que quieras. ¿sabes? Lo resumen. Yo tengo que traducírtelo. Mi trabajo, entre otras muchas cosas, es hacer llegar lo que está pasando. Pues si no, no necesitaríamos la información. Hay alguien que te la tiene que traducir. Hay alguien que te la tiene que bajar a la tierra. Que te tiene que explicar las cosas de una manera más sencilla. Esto es como cuando pasan cosas en bolsa. Ahora con Trump, que han estado una semana en la bolsa revolucionaria. Tú al que está en la panadería de abajo, que se pone mientras que entra a las 5 de la mañana en la radio, no lo puedes tratar como si fuera un broker, ¿sabes? Eso no puede ser. No, total. Si al final la información es para el ¿Qué pueblo. es lo que te importa? ¿Qué es lo que te importa? Oye, pues las grandes empresas de Estados Unidos están cayendo en picado por el miedo a una recesión, por el miedo a lo que sea, ¿no? Están reaccionando los mercados porque van a tener que pagar muchísimos más impuestos todas las empresas europeas por exportar sus productos. Eso es lo que tú tienes que saber. Que vas a tener que pagar más por el trigo, o por el aceite, o por la gasolina. Eso es lo que quieres saber. ¿Y por qué pasa eso? Claro, no solo que va a Mi pasar. trabajo es explicártelo, pero no hablarte con los datos científicos. Claro que tú hablas de los Pa' 10 tontos, países, vamos. claro, tú hablas de los 10 países que más afectados van a estar, no tienes por qué hablar del número 25 de la lista, que es Uzbekistán, porque ¿sabes? No lo puedes explicar todo. O por ejemplo con información internacional también hay muchas cosas que tienen que ver con claves internas de Estados Unidos, por ejemplo, que ahora es de lo que hablamos todo el tiempo. Es como un ciudadano español necesita entender por qué esto es un problema en Estados Unidos y qué consecuencias va a tener con lo de los En tu estudiantes país. extranjeros de Harvard, con la crisis con Harvard y todo esto. Bueno, tú quieres saber cómo te afecta a ti, si estabas esperando una beca, si estabas esperando estudiar al extranjero, si tienes tu primo que trabaja fuera, qué va a pasar con sus visados, pues esto es lo que quieres saber. Todas las claves internas de cuáles son los sitios de Estados Unidos donde más problemas hay con la inmigración, hombre, pues a lo mejor si hacemos un reportaje o un podcast a fondo sobre esto, lo hablamos, pero eso no está en una crónica No, pero claro. de un lunes. Me alucina que evidentemente soy súper consciente de qué pasa, ¿no? Pero me alucina que una decisión que pueda tomar Trump
al otro lado del mundo que somos nosotros nos pueda afectar tanto de alguna manera, ¿sabes? Aquí pasa muchísimo con los agricultores. Claro, ¿Sabes? justo. Claro que nosotras estamos aquí en la capital, encantadas, pero que luego hay un montón de gente en un pueblo perdido de Extremadura que todo lo que le interesa en la vida es lo que diga este señor del peluquín. Claro. O sea, es muy fuerte. Sí, de 5:15 a 5:20 de la mañana, ¿cómo va la agricultura? Totalmente. Entonces, bueno, por eso decíamos antes, pues sí que creo que es importante interesarse por cómo funciona el mundo y acercarte un poco a entenderlo. ¿Por qué? Porque luego está en tu día. Ya, ya. Y sobre todo contrastar, ¿no? Porque creo que la gente lee mucho lo que él opina. Y No, si no y- opinan igual se enfadan y cambia y ya no leen No, y más. contrastar también, sobre todo, no porque solo leas si eres, por ejemplo, más afín a la derecha que leas el ABC, sino también porque yo no puedo, y es una cosa que lo llevo muy mal, la gente que habla sin saber. Bueno, pero por ejemplo, Porque no ha contrastado la información, porque repite lo mismo que ha dicho su madre en la comida de ayer, ¿sabes? Ese tipo de cosas y a mí me da muchísima sí. rabia. No, y que luego también puedes leer la opinión extranjera sobre tu país, que tampoco me parece que porque sean extranjeros tengan una peor calidad de la información. No, y de las cosas desde la barrera siempre se ven mejor que desde dentro. Sí, ¿eh? sí. Totalmente. Sí, o sea, tiene que ver mucho con eso. Y también te digo, cuando tú consumes, si tú pues, ideológicamente coincides con el ABC, hombre, el ABC ya ha hecho un trabajo de contrastar la información que te está contando. Pero cuando hablaba también de la cultura de medios, es saber lo que consumimos. El ABC, cuando abres un periódico, tiene secciones de opinión. El ABC, por ejemplo, es un periódico que en las portadas muchas veces lleva su editorial a la portada. Entonces, pues tú con la portada de un periódico, a lo mejor del ABC, tienes que saber lo que estás consumiendo. Estás consumiendo opinión. Y luego lo abres y te vas a leer la crónica parlamentaria y es una crónica de los pies a la cabeza normal y corriente. Es decir, si tuviéramos cultura de medios, sabríamos a qué nos estamos exponiendo. ¿Pero qué quieres decir? Que, por pues, ejemplo, el país no hace eso. el país suele llevar mucho menos, no, bueno, nunca, lleva sus editoriales a una portada. Editoriales es... El editorial es lo que publica, hay una página en Opinión que es un análisis de cualquier tema que el periódico escoja, que ese día quieren hacer un análisis y se hace firmado por el periódico, no lo firma ni el director ni ningún articulista, de algo se pronuncian. Todos los medios de comunicación se pronuncian sobre ciertos temas. Hoy, por ejemplo, había muchísimos editoriales esta mañana, esto se emitirá dentro de mucho tiempo, pero fue la manifestación ayer del Partido Popular contra el gobierno para pedir la dimisión de Pedro Sánchez. Esta mañana había en los periódicos de derecha y de izquierda muchos editoriales que tenían que ver con el resultado o con lo que dio de sí o con cómo valoran. ¿Y tienen la misma cifra todos? O sea, quiero decir... Claro que no. Ejemplo, la delegación... ¿Es verdad o es su opinión? ¿No es influir o no? ¿Sabes? Claro, por eso no digo uno u otro, por eso digo que hay que tener cultura de medios y que yo hago una revista de prensa todas las mañanas, yo trabajo en la radio y hago una revista de prensa, entonces lo que hago es repasar toda la prensa y contar pues, los principales análisis y los principales titulares. Pues yo esta mañana destacaba que el país llevaba, que eran 50.000 manifestantes según delegación del gobierno, 100.000 según la organización. En la portada de ABC ponía... 100.000 según la organización. Sí. En la portada de ABC ponía que 100.000 personas se habían manifestado en la Plaza de España. Luego vas y cuando te lees la crónica de dentro pone 10.000 personas y luego pone que delegación del gobierno dice que fueron 50.000. Claro que hay una intención. Hay una intención en hacer una lectura pues, más exitosa de la manifestación y una menos exitosa, por supuesto. Pero yo en esas cosas las destaco. Pero si tú tienes cultura de medios, nadie te está engañando. Es simplemente que tú tienes que saber que cuando consumes un medio de comunicación determinado, seguramente estén más a favor de lo que ha ocurrido. No, y que además, como saben los periódicos y los medios de comunicación, que tenemos esa poca paciencia a la hora de leer, tú te vas a quedar, si les dé pasada el país, con 50.000 y los que leen rápido los ABC se van a quedar con 100.000. Y entonces ganamos todos a nivel de influir. Claro, también es verdad que el trabajo del periodista también está en interpretar la realidad. Pues 80.000. Claro, bueno, pues a lo mejor... Pero es que no, pero es que eso no lo entiendo, es que eso no es interpretar nada, o sea, bueno, pero pones un puto helicóptero encima y ¿cuánta gente hay? No hay nada que interpretar. Pero, por ejemplo, ayer es que no lo entiendo, de verdad. Se muchas fotos aéreas y se hizo mucho cálculo por pelearnos por esto, se hizo mucho cálculo, pero muchísima peña empezó a hacerlo y muchísimos medios de comunicación lo han hecho, de cuánta gente cabe por metro cuadrado en la Plaza de España. Sí, que es una estimación, evidentemente. Entonces, claro, pues este miente. Yo ya ahí no me voy a meter. Claro, pero también quien hace el cálculo, si normalmente caben entre 1 y 1,5, los de 1
periódico se tiraron por el 1,5 y los del otro periódico por el 1. También queremos ciencias exactas. Oye, mira, pues No, que está la claro. delegación del gobierno y la policía ha contado a 50.000 personas y la organización dice que ellos vieron a 100.000. ¿Tú crees qué más te da? Ya. O sea, quiero decir, hay Bueno, verdad. sí, Lo entiendo, pero quiero decir, tienes que consumir la información partiendo de esa base. a ver, es que al final, por ejemplo, ¿no? Yo creo que la gente de a pie, sea una manifestación por un motivo u otro, ¿no? Si lee que ha tenido menos éxito, igual no se anima a la siguiente, ¿sabes? Sí. Y si ha tenido más éxito, se anima a la siguiente. Entonces, Totalmente. los de un periódico querrán que tenga menos éxito y Claro, la gente de claro. la siguiente no vaya, y el otro querrá Claro, que... hay más gente que está en ¿Sabes? contra Entonces, del que para mí gobierno sí o que es en contra del... importante. Sí, Claro. sí que es importante, pero que tenemos que saber, está también un poco, o sea, quiero decir, los medios de comunicación tienen que hacer su trabajo, pero vosotros tenéis que, o sea, el ciudadano a pie tiene que hacer el suyo. No, la gente de a pie tiene que leerse los dos Contrastar. periódicos y decir 80.000, ni 50, ni La 100, información 80. y está un poco en qué quieres hacer tú con esta información. Hoy ha habido muchos medios de comunicación que han centrado buena parte del análisis de la manifestación en la rivalidad entre Isabel Díaz Ayuso y Feijóo. Es que fue la protagonista fue ella, no fue él. En el coprotagonismo que hubo o no, porque para los medios de comunicación hubo coprotagonismo. Que decía, a partir de ahí tú tienes ojos, te lo estamos poniendo digerido, te estamos haciendo un resumen, te estamos contando lo que pasó. Está en ti, si eres votante del Partido Popular, ver qué prefieres, ver si interpretas que en verdad hay una guerra abierta o no dentro del partido. Esas cosas te están dando una información y tú como ciudadano, como persona, como La interpretas crítico, por el lenguaje verbal y corporal de las tienes que ir fotos. nutriendo tu juicio. Pero de esa manifestación lo importante era el enfrentamiento entre Feijóo y la otra. No, para pero... desviar la atención de que había 100.000 o 50.000 personas, se habla de esto, ¿sabes? No, o también, o eso, Eso- sí, eso también es verdad, o también no tiene sentido que si tú te estás manifestando en contra del presidente, que la voz cantante sea una... Presidenta autonómica. Exacto. Sí, bueno, O sea, pero- si fuese una cosa de Madrid que ha pasado en Madrid, pues igual sí que tenía más sentido que Ayuso llevase la voz cantante, pero tú que te estás manifestando en Bueno, pero también, bueno, es que tampoco quiero dar mi opinión porque no tengo ni puta idea, porque ayer estaba viniendo de mi despedida de soltera y no me enteré de nada. Pero lo que quiero decir al final es, sí, partes de una información, no mientes, pero la maquillas un poco para cambiar el foco, luego pones otro apunte para cambiar el foco y tal, te desvías de la información original o la más blanca de alguna manera, la más objetiva, y al final de lo que se llega a lo que era la información general puede haber bastante cambio. Pero es que la información hay que enfocarla. Eso también es nuestro Ya, trabajo. Y por ejemplo, pues el evento de ayer tenía dos cosas fundamentales. El grosso de personas que se echaran a la calle y el mensaje del partido líder de la oposición pidiendo la dimisión del presidente del gobierno y cuánta gente respaldara ese cansancio y esas críticas y esas demandas y la importancia que tiene en un momento como este, a mitad de legislatura, etcétera, son dos focos. Y que el Partido Popular tiene a principios de julio un Congreso Nacional en el que van a sentar las bases, van a renovar las bases ideológicas de su partido en un momento en el que hay un enfrentamiento de liderazgo. Hay dos cosas. Yeah. Esas dos cosas tienen que estar cubiertas en la crónica y en las informaciones y en los editoriales y en las páginas que tú dedicas a esto. ¿Y el ABC le dio importancia al enfrentamiento entre...? Pues yo diría que le dio menos importancia, pero está. Es decir, ese foco también está. Lo que dijo Ayuso también está. A lo mejor a ti te genera menos dudas y te quedas como, bueno, no fue para tanto o no. Tendrías que leerlo tú y valorarlo tú. No, quiero saber si es para ti relevante porque en tu medio X, o no sé si pero se habló, sí creo que probablemente los medios más críticos con la derecha en general o con lo que ayer pasó en esa manifestación pongan más énfasis en un enfrentamiento que hubo porque claro, al final les debilita y sabes que esto es como cuando hay crisis internas en el gobierno o enfrentamientos entre los ministros, pues obviamente a la oposición se le hincha el pecho y al revés también, porque es una oportunidad de debilidad y la política no deja de ser un enfrentamiento. Ya. Vale. Ahora que estamos tirando más por la política, esto es la parte que a mí más me interesa, y hablando de los enfrentamientos que puede tener Feijóo, todo lo que está pasando, te tengo una cosa que me llama muchísimo la atención, y es por qué hay tan malos políticos ahora con respecto a hace 10 o 15 años, o sea, bueno, no tan malos, o porque ya no, mejor dicho, porque ya no hay políticos como los de antes.
¿Tú qué crees que puede, por qué crees que puede ser? A ver, yo quiero decir, lo primero que yo soy una editora y hago información general, es decir, hago información política, pero hago información internacional, no soy politóloga y tampoco soy cronista parlamentaria. Pero en la pregunta que me haces también hay un poco de esta nostalgia de cualquier tiempo pasado fue mejor. Eso es verdad. Y tengo mis dudas. Creo que hubo políticos mucho mejores de los que tenemos ahora y que probablemente hoy haya políticos que mejoren bastante las versiones de otros que hubo en el pasado. Es decir, ni una cosa ni la otra. Sí que es verdad que creo que la política es un reflejo de nuestra sociedad. Entonces, ahora se hace política y tú lo ves en los debates en el Congreso y lo ves en las entrevistas, en los debates, se hace una política más baja. Se hace una política más bajuna, Menos un educación. vas adelante, un me gusta la fruta. Y de esto podemos estar hablando y haciendo crónicas políticas no sé cuánto tiempo. Y es como, puede ser que... Se pierde el foco. Que, claro, en plan, no puede ser que la política de nuestro país se mida en la frase que ha dicho, en el saludo que se han hecho en una conferencia de presidentes. Esta no es la política Claro. es otra cosa. Pero creo que nuestra sociedad está ahora mismo en un nivel más bajo y nuestros políticos también lo están. Pero también es porque se lo permitimos. También se lo permitimos. Pero es que nuestro debate tampoco es de altura. Claro. Es que es lo que venía un poco antes también, es que ya no somos tan críticos, es que no nos hacemos tantas preguntas, es que no nos informamos tanto, No es que les no dan les pulso. exigimos. Sí, igual que no les exigimos igual que me tanto. alucina con eso, también me alucina que con todos los casos que hay no tenga una penalización a esa gente. Bueno, pero eso ya es jurídico, yo ahí no sé si puedo No, o sea, entrar, me pero refiero. sí que quiero decir, yo veo que la gente se vuelve loca y que pide muchísimas explicaciones y responsabilidades políticas porque una presidenta madrileña, en vez de decir hijo de puta, diga me gusta la fruta. Ok, te puede parecer escandaloso, te puede parecer un desastre. También es una persona y se le puede escapar en algo que te sienta mal y dices, joder, ¿sabes? Pero que es que nuestro debate político no tiene que estar en legitimar Claro, no, si esta señora ha sido Total. faltona, educada, no lo ha sido. Es decir, claro que se le puede exigir un nivel político o que no diga esas cosas o que sí las diga. Pero tú como ciudadana, o como en este caso habitante en la Comunidad de Madrid, tienes muchas más cosas que exigirle a tu presidenta que esa frase. Pero preferimos estar en el debate de frutas eternamente a preguntarnos verdaderamente cómo están gestionando la comunidad autónoma en la que vives. Total. Entonces, a eso me refiero. Si nos preguntamos por el perfil de los políticos, creo que hasta entrenan, creo que más allá de cómo sean, o de cómo trabajen, o de lo preparados que estén, que es otro debate, se les entrena para tener una personalidad mediática. Es decir, Pues por ejemplo, como Óscar Puente y todos, ¿no? Que tienen mucha repercusión. Y es su papel tenerla, ¿no? Claro, el presidente del gobierno tiene un personaje, la presidenta de Madrid tiene un personajazo. Feijóo viniendo de Galicia, todos construyen, es decir, bueno, esto lo hace la comunicación política, construyen un personaje. Sí que son políticos, es que eso es lo que el político en cuestión se va haciendo, ¿no? Y de hecho luego los cambian y deciden que en realidad te viene mejor otra cosa. Y eso es comunicación política y hasta cómo visten, es súper importante, ¿no? Entonces hay un montón de equipos que lo están pensando. Sí, que ese equipo también se está descentralizando del foco, que es ser un buen político. Entonces, que creo que... que le preocupa más el traje que lleva que lo que está pasando que haya sin techos en Madrid. Claro, vale, pero estamos volviendo a lo mismo, es más importante el continente que el contenido, y lo importante es el contenido. Que esa señora tenga la capacidad de bajar los impuestos y ha dicho que lo va a hacer, que incremente la educación pública, la sanidad y sus cosas. Pero yo creo que igual puede ser que no es que igual ahora están más preparados, pero antes era más vocacional. No todos están más Puede preparados. ser, pero es que también creo que estamos muy en las cosas estéticas, porque son las que nos importan a nosotros. Que también me hace mucha gracia los críticos que somos con la clase política, que creo que hay que serlo, pero somos muy poco críticos con nosotros mismos. Es que estamos mucho en la estética. Bueno, vale, pero que ellos representan un papel que nosotros no. O sea, a ellos se les puede exigir algo que a mí no. Claro, pero vamos a exigírselo. Ya. No vayamos a entrar en la cosa esta de sí, ha engordado la estar hablando de si o se ha dado la mano o no le ha dado la mano, o la ha mirado de reojo o de perfil. Sí, pero el patio, que nos gusta el patio en vez de... Y al final ellos acaban dándole esto un poco el pan y circo, ¿no? El darle un poco a la gente lo que parece que pide. Entonces se escogen a X ministros que van a ser pues, muy correctos, muy técnicos y se van a dedicar a lo suyo y luego tienen a otra parte del equipo o a otra parte del partido, en el caso del que no está gobernando, que está súper centrada en lo mediático, en poner el tuit,
Entonces, al final, como darnos un poco un espectáculo. Claro, pero ese espectáculo también hace que maquilles todo, que se mienta muchísimo, que tampoco se exija responsabilidad por ese tipo de cosas, ¿no? Que se cambie el foco. Sí, que se Sí. cambie. Sí, aparte del foco, que es el circo y no los problemas que tiene nuestro país, también es como, no, es que yo cada vez que yo no puedo ni ver ya los debates en el Congreso porque es que me pongo enferma. Es que ese es un tema. Es que parece que se están, a ver quién tiene la polla más grande, uno o el otro cada vez que debaten. Y el otro aplaudiéndole así como si fuese esto un partido de fútbol. Y digo, pero por favor, qué vergüenza. Es como que lo que es el tono que das, el resultado que vas, te he dejado mal. No es de lo que estemos hablando, ¿sabes? Buah, qué mal le han dejado Pedro Sánchez a no sé quién, buah, qué mal le he dejado el del PNV a el DRC, ¿sabes? Yo creo que eso luego lo que acaba generando es como mucho desapego, mucha desilusión. Y entonces entiendo que la gente no quiera enterarse. Pero bueno, tienes toda la razón. Creo que pasa, en plan, al final te agotas, y yo porque me tengo que tragar aquí a esta gente súper crispada. A mí me pasa mucho, también pasa ahora mucho con Gaza, por ejemplo, con la guerra en Gaza, que la gente dice, mira, yo no quiero encender los informativos, porque paso de deprimirme, paso de ver a niños, ¿no? Claro. La gente se cansa y es como, hay un ejercicio intermedio que tiene que saber que esa gente se está muriendo. Matando. ¿Y por qué se está muriendo? Claro. Efectivamente. Pero entiendo que entre el debate político súper crispado, la de cosas malas que pasan, la gente se agota. También creo que estas cosas generan odio. Igual que dice, o sea, lo que decía Candela antes de cómo se gritan y tal, y luego, por ejemplo, el ejemplo que has puesto tú de Gaza y tal, entre todo el mundo dando su opinión, entre todo el mundo como hablando del tema con odio, genera mucho odio entre la sociedad. Sí, sí, y Si genera tú eres mucho pro enfrentamiento. Palestina, bueno, los que son pro israelíes se vuelven locos. Si tú eres pro Israel, bueno, dramático. Si eres de un partido, una cosa. Pero porque parece, y esto yo lo he visto mucho con mis padres, que al final tienen un ambiente pues también muy periodístico, más politizado, en nuestra generación parece que verdaderamente tenga que haber un enfrentamiento. Es decir, que si tú piensas una cosa y yo pienso otra, poco más que somos enemigos. No me pasa porque yo, por ejemplo, llevo 15 años siendo amiga de Candela y no pensamos igual. Esto está clarísimo. Pero igual si no fuerais amigas y os acabáis de conocer en unas cañas, digo, pues, os agobiaríais. esta persona no me estaríais interesa. Tensas. Sí, o me daría vergüenza decir mi opinión. ¿O te daría vergüenza? ¿A ti te daría vergüenza decir tu opinión? En nuestro caso, porque tampoco hemos conocido la vergüenza. Pero, claro. Pero, si estábamos como no, en el patio de Marbella, en vez de hablar con gente, estábamos discutiendo a ver quién era más gilipollas de los políticos, teníamos 13 años, es que era para mirarnos ya. Pero era para pues igual ahí empieza todo, porque con 13 años igual no hay que estar focalizada en eso. Ya, pero a mí me gustaba mucho, ella también, y yo creo que también eso, aunque fuésemos muy diferentes, nos unió mucho porque ella con 13 años tampoco tenía mucha gente con que hablar, y menos de una persona que no pensase como ella. Claro, pero es lo que digo, que al final es como, no sé, bueno, nosotros igual porque somos del País Vasco y la política de alguna manera como que se ha hablado desde siempre, o sea, no en nuestras casas, ¿no? Pero como es un ambiente que se palpaba, pero al final es como hablar demasiado de política sin saber desde una edad muy temprana, tal, tampoco te lleva a ningún buen puerto, porque no es que creas que la gente está mega informada, ¿sabes? Claro. Entonces solo genera odio. Sí, sí, y yo noto muchísimo que la gente cree que, primero, que hay que tener una opinión de todo, que hay que posicionarse con todo, que es como, bueno, es que hay cosas, yo hay muchas veces que me plantean cosas que digo, no tengo una opinión, pero es que tampoco tengo que tenerla, porque no tengo que saber de todo y porque sobre todo no tengo que... las cosas y porque te puede, o porque no, o sea, no sabes. O igual no te interesa. Porque o no me interesa, que parece que es que también me tenga que interesar Hombre, todo. Es verdad que la peña cree que hay que enfrentarse por todo y que en el momento en el No, que eso es verdad. o lo de los aranceles de Trump, quiero decir, es importante, ¿no? Pero que si no te importa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es eso, es a lo que me refiero. Sí, sí, total. Hombre, tienes todo yo pienso que tienes todo el derecho a que no te importe, pero también entonces no puedes opinar de ciertas cosas. Ah, no, sí, yo te estoy hablando. O sea, lo que no puedes decir es, no, a mí me la sudan los aranceles y tal, pero luego decir que Trump es gilipollas. Que lo que me refiero es el hecho de que te importe, no que opines más allá o menos. No, sí, ¿sabes? Sí, pero que todo tiene una consecuencia, ¿sabes? Que no podemos estar diciendo cómo es la gente y opinando, como hemos dicho antes, sobre todo, y no también informarnos anteriormente. Con los ejemplos de, o sea, con ser personas ideales, ¿no? Y con ser
ejemplos ideales. Pues claro, es que Claro. ahora sí tienes que saber, estamos aquí hablando que yo estoy defendiendo que obviamente tenemos que tener más espíritu crítico y tenemos que tener una cultura informativa mucho más rica. Eso no quiere decir que ahora tú tengas que ser la señorita Rottenmeier y que tú lo que tengas que hacer tú mañana es interesante por lo que ha ocurrido en todos los lugares del mundo. Y si no, eres una mala ciudadana. Esto es como lo de ser una mala mujer o ser una mala feminista. Totalmente. Hay un punto en el que te toca el huevo que la gente te diga lo que tienes que, o sea, cómo tienes que ser tú. Y si no eres así, estás en el lado incorrecto de todo. Y eso es muy frustrante. No, es a lo que me refería. Bueno, eso es muy frustrante. Volviendo al tema de antes, de los políticos y de la clase política española y tal, ¿qué crees que, como hemos dicho que estamos en un poco más de bajeza, ¿no?, política, ¿qué crees que debería de cambiar para que tengamos un poco más de nivel político en este país? Yo creo que deberíamos de... Pero digo más por parte, porque hemos hablado más de nuestra parte, ¿no? Más por parte de los políticos, más bien. Pues yo creo que deberían de hacer mucha más pedagogía, yo creo, y ahora con los casos de corrupción y eso también ha pasado, o con, yo que sé, ahora hay un partido en el gobierno, entonces todos los ejemplos que me salen un poco son los que hay, ¿no? Pero con la solidaridad territorial y todo este tipo de cosas, creo que hay que hacer pedagogía cada vez que en política, cada vez que sale un decreto, cada vez que se toma una decisión, cada vez que se hace una cesión, que ahora están pasando mucho a Cataluña por el tema de las negociaciones parlamentarias, porque se necesitan los 7 diputados de Junts. Hay que explicar a la gente lo que se hace. Con nuestro dinero, con nuestras políticas. Como nos quedamos mucho en el titular, muchas veces no entendemos qué significan ciertas medidas. Qué significa el nuevo estatuto para los médicos, qué consecuencias tiene. Yo que sé, un montón de debates que se están teniendo y que el titular es la ministra de Sanidad quiere joder a los médicos. Bueno, tú que no eres médico, estaría bien que supieras qué es lo que propone hacer con los médicos, si te parece bien o te parece mal. Pero creo que desde la política se hace muy poca pedagogía de lo que están haciendo con tu vida y con tu dinero y con tus impuestos. Igual que hacen muy poca pedagogía, en el caso de la oposición, cada vez que se lleva un decreto, cada vez que se debate una ley en el Congreso, la oposición no justifica por qué son sus enmiendas, ni dice qué es lo que está proponiendo en su lugar. Muchas veces cada gobierno de cada color lleva leyes que literalmente la oposición las vota en contra por venir de donde vienen. Ya, no porque estén de acuerdo. Cuando hablamos de los consensos parlamentarios, que se celebran mucho cuando todos los partidos, o mayoritariamente todos los partidos sacan adelante, que normalmente son cosas muy sociales, como un hito. Es un hito porque normalmente hay un montón de cuestiones que salen adelante solo con los votos de una bancada del Congreso y que están en los proyectos electorales de los dos partidos. Eso. Y el que está en la oposición no lo vota porque no quiere. Claro. Y creo que ahí hay que hacer mucha más pedagogía de qué es lo que hacen, de qué es lo que proponen. Vale, pero ¿y tú como periodista tampoco sabes exactamente lo que proponen? ¿O sí lo Sí, sabes? Claro, nosotros lo estudiamos y nosotros lo podemos contar. Eso es lo que pero luego muchas veces la gente se queda o lo que más le interesa o la parte de la tertulia en las que se hablan y se explican las cosas con más detenimiento, porque también los medios tienen como espacios en los que las cosas están más comprimidas y no puedes desgranar una ley, y luego hay espacios en los que sí puedes desgranarla. A la gente le gusta más el debate. La cosa morbosa. El sálvame. Las palabras, sí, el estilo. Luego no te quieres enterar muy bien. El otro día pasó en la Asamblea de Madrid, que no sé si fue, la verdad es que no sé si fueron Sumar o alguien de la izquierda, presentó íntegramente una ley copiada y pegada del Partido Popular. Y votaron en contra. Y luego le hicieron un juego político sucio. Esto lo estáis votando en contra. Le pusieron la cara colorada y le dijeron, pues aquí lo tenéis, acabáis de votar en contra, acabáis de hacer un discurso desmontando esto absolutamente, y hace 2 años, no me acuerdo cómo era la historia, y hace 2 años lo presentasteis. Da una idea muy clara de dónde está el juego político y de dónde está la altura de nuestros políticos. Es decir, no están en el contenido. Pero vale, pero es que también me parece muy fuerte que el Partido Popular, en este caso, no se supiera en este momento que ellos mismos que habían... eso era suyo. Claro, es que me parece ya... Es muy fuerte. Ir a matar y encima no pero es tener que con lo ni que idea ganan, de lo que tío, haces. es que con lo que ganan, es que yo hago eso en mi trabajo y me echan a la calle, y a esto no les pasa nada, que eso es también lo que quería comentar. Porque, o sea, yo creo que también es un poco todo circo, payaseo y todo, porque no tiene repercusión ni consecuencias legales, ni de políticas, ni nada, lo que hace. Acaba como, al final el mensaje que queda para toda la vida es que hay muy pocas cosas que tengan verdaderas consecuencias. Yo sí estoy de acuerdo, creo que
hay muy pocas consecuencias y que vemos cómo pasan muchas cosas. Ya, pero yo como ciudadana, si yo no respeto, no cumplo una serie de obligaciones que tengo, me multan. Hacienda. Hacienda, por ejemplo, ¿sabes? ¿Y por qué esta gente no cumple, roba y tal? Y sí, se va de la política, pero no les pasa nada, porque entre otras cosas, bueno, muchos no se van de la política, pero muchos sí, muchas, yo tengo entendido, debáteme si no estoy en lo cierto, que hay mucha gente que roba porque como la consecuencia es tan mínima, le compensa mucho más robar que no. Voy a robar, me invento 3 millones de pavos, que me los meto yo qué sé, en algún país de Sudamérica, estoy 3 años en la cárcel y luego vivo en Cuba tomando margaritas el resto de mi vida, porque no se corresponde. Digo, con los políticos, como también puede pasar ahora, por ejemplo, el problema que tenemos con la inmigración, con los moros, que también como la consecuencia no es, o sea, me explico, que Sí. se cometen delitos porque la consecuencia no No está a es- la altura, ¿no? Sí, no Entonces, te repatrian. no, Claro, o cárcel, no tienen cárcel por pero hurto. tú aquí no tienes un conflicto con la clase política, tienes un conflicto con el Código Penal. Sí, totalmente. Bueno, vale, pero sí que es verdad que por H por B, yo creo que a lo que Cande se refiere, que bueno, que porque la ley es así o porque unos son políticos o los otros se supone que son gente desfavorecida, no se le trata igual que a un español medio de a pie. Si no, no lo harían, es lo que digo. Si no lo harían. Porque tú, primero, tienes que cumplir la condición de político, porque tienes acceso a cosas que yo no tengo como ciudadano, ¿sabes? Y luego, segundo, que la ley, o sea, la ley no actúa como Hay muy debería poca de. ejemplaridad. Hay muy poca ejemplaridad, absolutamente. La Yo creo única que los ha cumplido el políticos- ejemplo es Isabel Pantoja. Yo creo que hay muy poca ejemplaridad, eso es verdad. Pero ya, también te digo, sí que me he quedado mucho con lo que dices de la bajeza de la sociedad de hoy en día, porque es verdad que es un ejemplo. O sea, yo solo sé lo que pasa en España porque es lo único que me interesa, pero Tampoco tendría que ser así. tampoco tendría que ser así, pero no sé, que Europa está en. Francia también tiene una situación política terrible, la mujer de Macron le pega a Macron, Eso es tremendo. Qué momentazo. qué momentazo. Momentazo. Y luego dice ya que era broma, ¿no? Que le estaba haciendo una broma a Sí, ella. sí, bueno, han ¿Qué dicho va a de todo. decir? ¿Qué va a decir? Ya, O sea, ya. quiero decir, también lo pillas en un momento íntimo que de repente es público. Bueno, Ya. que a partir de ahí, pero bueno, claro, a todos nos interesa. Es que, Ya, también es verdad. pero bueno, tampoco creo que haya que culparnos. No creo que haya que culparnos por que nos interesen esas cosas. Es que, a ver, pues, el presidente de la República y su mujer dando un guatazo. Ya, pero si hubiese sido al revés. Pues Guau. escándalo. Un Claro, escándalo, vamos. Claro, y también es verdad que lo lógico y lo más razonable es pensar que efectivamente Se lo merecía. era una cosa inofensiva dentro de lo que cabe, es decir, nadie de esa mini imagen que se ve, nadie puede concluir que la mujer de Macron le pega, en plan, quiero decir, No, bueno. que le zurra Bueno. a conciencia, ¿sabes? Le ha hecho cosas como si le peores. hacen a una amiga en plan, ¿sabes? Yo qué sé. Bueno, pero claro, que da un morbo brutal. Pero tampoco creo que tengamos que culparnos por interesarnos por este tipo de cuestiones. No. Total. Bastante fuerte es ya que ella tuviera 50 años y el 15 cuando empezaron a salir. Pues digo que peores cosas le ha hecho el pobre. Bueno, para ir acabando. Perdón, que te interrumpa, tengo una duda. Esto es como que igual no viene tanto al caso, pero como que tenía ganas de ir preguntándotelo. ¿Qué opinas de que en televisión española, que bueno, en este caso es como la televisión nacional, como que el hecho de que cambie el gobierno cambia también como un poco la dirección de la televisión? La línea política línea política. Pues porque creo que los partidos políticos en nuestro país, y en concreto estamos hablando del Partido Socialista y del Partido Popular, que al final son los que se han alternado al menos la presidencia del gobierno, han querido hacer esto que os contaba antes de las líneas editoriales de los medios. Bueno, es que los medios son empresas privadas. Y los medios Pero la televisión española no. Y claro, la libertad de prensa está ahí, la libertad de prensa está para eso. Precisamente los editoriales tienen una función también social e intencional que está dentro de la libertad de prensa, y eso a mí me parece súper bien. Pero claro, la televisión pública está para dar un espacio al que tú, porque se hace con tus impuestos, al que puedas recurrir librándote un poco de todo eso. Todo eso que está en la empresa privada. Esto es como cuando consumes cualquier producto. Pero, jolín, cuando hay una televisión que está pensada para esto, y sin embargo, los partidos políticos han querido hacer de esto un instrumento. Y además se nota, porque entiendo que
cuando se Claro. cambia, siempre va a haber un poco un ramalazo por ahí o por el otro lado, pero Y es que se pasa- nota Y muchísimo. pasa lo que os venía diciendo que pasa en los medios convencionales, normales y corrientes privados, que la dirección sí tiene una intencionalidad, luego los compañeros que encima entran ahí por oposición de Televisión Española y de Radio Nacional son compañeros, buenos profesionales y hacen su trabajo como lo tienen que hacer, pero claro, la cabecera, la intencionalidad del presentador que ponen en ese momento, esos espacios obviamente están secados y en determinadas épocas se nota más, en determinadas épocas se nota menos. Pero hombre, te da pena. Te da pena porque además creo que los medios públicos son una oportunidad de legitimar y dignificar una profesión que constantemente está cuestionada. Entonces creo que la televisión pública es una oportunidad maravillosa para acercar al ciudadano medio a ese respeto, ¿no? Y yo qué sé, creo que sería súper importante. Para nosotros como profesionales, para mí es una pena. Y te da mucho coraje porque además te dan ganas de decirles sacar las manos de algo que para mí, que encima tengo vocación y que creo que hay una parte de los periodistas, esto suena súper altivo, pero creo que hay una parte en la vocación de servicio público. Y entonces te da mucho coraje que joder, estás todos los días intentando batallar porque esto se ponga, porque la gente te respete, porque la gente quiera que hagas este trabajo y porque la gente quiera consumir este trabajo y una oportunidad maravillosa que tiene, pues se desperdicia y te da mucha pena, te da también mucha pena por los compañeros que trabajan en esos medios de comunicación, porque esos sí que están señalados. Claro. Y están encasillados, ¿no? Como los sí, actores. y siempre pienso que cualquier propuesta la proponga el partido que la propone, que ahora que el PP está en la oposición han propuesto muchas cosas para reducir mucho la capacidad que tenga el gobierno. Sí, cuando se cambia la capacidad que tenga, sí. Creo que es fundamental que las alternancias nunca coincidan con los cambios de legislatura, sino que cojan a la mitad, porque eso ya... Sí, igual la cabeza visible y porque a lo poco mejor más, ¿no? si el partido, ya no te compensa si en cambiar. época de Partido Socialista se ha puesto en la dirección un equipo de trabajo y cuando ganen las elecciones el Partido Popular entran y no pueden intervenir en eso, será bueno, y cuando a mitad de esa legislatura se produzca ese cambio, creo que habría, creo que sería un proceso mucho más sano y que sería mucho más enriquecedor para todos los contenidos. También como estamos empeñados en politizar todo, también creo que todo lo vemos como con una intencionalidad política que a veces no se ve. Y hablando un poco, eso decías de el periodista, ¿qué es para ti ser periodista? Porque ahora como que se habla mucho del intrusismo laboral, ¿no? En el periodismo. Por eso, pero ¿implica haber estudiado periodismo ser periodista? No, implica haber aprendido el oficio y implica tener estudios. Me explico. Hay muchos compañeros míos que cuando hicieron el máster este que yo comentaba venían de estudiar Derecho, política, bueno, hay enfermeros, hay de todo. Es decir, yo creo que hay que tener un bagaje, creo que la universidad, entre otras, aparte de enseñarte unas materias muy concretas, te enseña a enfrentarte a mucha información y a procesarla y a afrontarla, y también te enseña muchas herramientas vitales. Creo que partiendo de esa base, creo que para ser periodista hay que saber de historia, creo que es fundamental, es decir, es muy difícil entender un contexto en un momento sin saber de dónde viene. Claro. Es muy difícil, y si mi trabajo es interpretarlo por ti y darte esa información y decirte, oye, Carla, es que esto pasa porque hace 2 años pasó esto, o hace 10, o hace 20, o para entender este país hay que entender de dónde venimos, para entender qué pasa con nuestras comunidades autónomas, con cómo somos en función de en qué punto de España hayamos nacido. Para eso hay que conocer nuestra historia y para comunicarlo hay que estudiarlo. Yo sí creo que eso hay que hacerlo. Y luego, pues, ¿qué es ser periodista? Pues teniendo en cuenta que yo creo que hay que tener estas cosas y que hay que tener también una voluntad y unas aptitudes comunicativas, no tienen por qué ser habladas, también pueden ser escritas. Si escribes fenomenal, pues dedícate a escribir. Para mí ser periodista es tener los ojos puestos en absolutamente todo, también en tu sociedad, en cómo funcionamos, en cómo nos comportamos y querer estudiar y entender muy a fondo las cosas para luego traducírselas a la gente y hacérselas más fáciles y hacerles más fácil que tengan la información necesaria para un poco vivir y habitar en este mundo, e ir todos los días a trabajar, volver y ser feliz, ¿no? Y poder acceder a todo lo que sean tus derechos, bueno, ese tipo de cosas. Para mí es un poco interpretar o poner los ojos donde tú no puedes tenerlos puestos cuando estás en el despacho o cuando estás en tu oficina o cuando estás trabajando en el Mercadona, me da igual, tú no puedes tener los ojos puestos donde yo trabajo para tenerlos puestos y luego contarte. Joder. Es un trabajo, hay que decirlo, precioso y divertidísimo, porque como nunca pasa lo mismo todos los días, pues todos los días haces algo diferente. Ya, eso es lo bueno, no tienes monotonía, ¿no? No. Bueno, ya estás un poco más relajada porque el mes pasado, pobre, se te murió todo... Hombre, tía, se te muere un pájaro, hay un apagón, se murió Vargas Llosa un lunes santo.
Me perdona. Hay un punto en el que digo, Quiero igual más tranquilidad, sí, ¿no? es agotador, es verdad que es un trabajo que también llevas todo el día en la calle. Ya, ya. Sí, sí. Oye, pues muchísimas gracias. De verdad, ha sido un placer. Volverás, seguro que Estoy volverás. encantada y además podríamos hablar de muchísimas más cosas porque como a mí me encanta hablar, no solo tengo que hablar de mí ni de mi trabajo, podemos hablar de... Por Hablaremos eso. de prensa rosa la próxima vez. Pues me encantaría. Pues lo apuntadísimo. Joder, con todo lo que hay en Andalucía, todos los peores son andaluces. Los Pantoja, los Moedano, todos. Podemos hablar de prensa rosa, además vendría preparadísima. Yo estudio, con todo lo que yo estudio y vengo aquí, vamos a matar. Genial. Pues muchas gracias, Muchas Isa. gracias. a vosotras. Adiós.